Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer los números primos. Los números primos son aquellos números que tienen únicamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Ejemplo, tenemos los primeros, 100 los primeros números primos menores que 100. En este caso es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente hasta el 97. Veamos por qué esos son números primos. Por ejemplo, si nosotros dividimos, nosotros tenemos el primer número primo, el 2. 2 es divisible entre 1 porque el cociente es 2 y su residuo es 0. Entonces 1 divide a 2. Ahora 2 dividimos entre 2. Su cociente es 1, residuo 0. Quiere decir que el 2 también divide al 2. Entonces sus únicos divisores son 1 y 2. Entonces está cumpliendo la teoría de números primos, que los únicos divisores son la unidad y el mismo número. Veamos el número 3. El número 3 es el siguiente número primo. Por ejemplo, si nosotros dividimos 3 entre 1, tiene un cociente 3, residuo 0. Quiere decir que 1 divide a 3. Si nosotros dividimos 3 entre 2, tiene un cociente 1, residuo 1. Quiere decir que el 2 no divide a 3. Y dividimos 3 entre 3, cociente 1, residuo 0. Quiere decir que el 3 divide al 3. Ahí está, ¿no? Entonces los únicos divisores son aquellos que dan residuo 0. El 1 y el 3. Ahí está. Solamente tiene dos divisores, el 1 y el 3. Veamos el número 4, porque no es un número primo. El 4, si nosotros dividimos 4 entre 1, me da cociente 4, residuo 0. Si nosotros dividimos 4 entre el siguiente número natural, es 2. Mi cociente es 2, residuo 0. Y si dividimos 4 entre el 4 mismo, su cociente es 1, residuo 0. Quiere decir que los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Tiene 3 divisores. Para que sea un número primo tendría que tener solamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Entonces 4 no es un número primo. Y así vamos probando con los demás números primos, ¿no? Bueno, en realidad van a existir infinitos números primos. No se conoce el último número primo, porque existen infinitos números primos. Entonces, en otro video voy a demostrarle cómo se demuestra que existen infinitos números primos, ¿no? Veamos ahora una observación. El 1, por ejemplo, no es un número primo. ¿Por qué? Porque si el 1 lo dividimos entre 1, su cociente es 1, residuo 0. El único divisor de 1 es 1, nada más, no tiene dos divisores. Entonces 1 no es primo. Ahí está, ¿no? Ahora vamos a considerar los números simples. Los números simples están compuestos por lo siguiente. Está compuesto por el 1, está compuesto por los números primos y por los compuestos. La unión de esos tres conjuntos me da los números simples. Ahí está. Ya sabemos que 1 no es primo. El P es los primos que son 2, ¿no? Habíamos dicho 3, 5, ¿no? Y así sucesivamente. Y los compuestos son los que tienen más de dos divisores. En este caso es el 4, el 6, ¿no? Ahí está, ¿no? Ese es un número simple, ¿no? Ahora vamos a ver qué es un número compuesto. Un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores. Por ejemplo, los divisores de 4, ¿cuáles son? Son 1, 2 y 4. Tiene tres divisores. Es un número compuesto. El 6, veamos, los divisores de 6. Los divisores de 6 son 1, porque el 1 divide a 6, 2, porque el 2 está dentro del 6, 3, porque el 3 divide al 6 y 6, porque 6 divide al 6.
Entonces los divisores de 6 son 4 números. Veamos el caso cuando es 8. 8, los divisores de 8 en este caso son el 1 divide a 8, el 2 divide a 8, el 4 divide a 8 y el 8 mismo. Ahí está, ¿no? Entonces acá debemos notar lo siguiente, que el producto de los extremos tiene que ser igual al número. Por ejemplo, 1 por 8, ¿cuánto me da? 8. Eso es siempre y cuando sean números compuestos. 2 por 4, 8. Ahí está, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Entonces esos serían los números compuestos, ¿no? Regla para determinar si un número es primo. Para saber si un número dado es primo o no, se deben seguir los siguientes pasos. Extraer la raíz cuadrada aproximadamente por defecto. O sea, extraemos la raíz cuadrada del número. Luego enumeramos los números primos menores a esta aproximación. Y aplicar las condiciones de divisibilidad del número por cada uno de estos números primos, ¿no? Vamos a ver a continuación un ejemplo. Entonces, veamos este ejemplo. Dice, ¿es 139 un número primo? Veamos. Si nosotros, el primer paso me dice que hay que sacarle la raíz cuadrada de 139. La raíz cuadrada de 139 es 11, algo. Entonces, aproximamos esto por defecto. Si nosotros lo aproximamos por defecto, vamos a tener que la aproximación por defecto sería 11. Y vamos a escribir todos los números primos menores a 11. En este caso es el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Ahí está, ¿no? Esto sería el segundo paso, aproximar por defecto con esto y ver los números primos menores que 11. Menores o iguales que 11. Ahora, vamos a hacer el tercer paso. Vamos a ver si ese 79 es divisible por todos esos números que hemos escrito. Por todos esos números primos menores iguales a 11. Por ejemplo, 139 no es divisible entre 2 porque la última cifra tiene que ser, para que sea divisible entre 2, tiene que ser 4, 2 o 0. Entonces no es divisible entre 2. Veamos si es divisible entre 3. Para que sea divisible entre 3, la suma de cifras tiene que ser un múltiplo de 3, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1 más 3 más 9, que en este caso me sale 13. Y 13 no es múltiplo de 3, ¿no? Ahí está. Luego, entre 5 tampoco, porque para que sea divisible entre 5 debe terminar en 0 o en 5. Entre 7 tampoco. Y entre 11 tampoco. Por lo tanto, 139 no es divisible por 3, por 2, por 3, por 5, ni por 7, ni por 11. Entonces podemos decir que 139 es un número primo, ¿no? Ahí está, ¿no? Y por último vamos a hacer el ejemplo 2. ¿Es 371 un número primo? Veamos, el primer paso ya les dije que es sacar la raíz cuadrada de 371, que en este caso es 19, y algo. El segundo paso es redondear ese 19, y algo por defecto, que en este caso sería bueno, en este caso sería 20, ¿no? Y ponemos los números primos menores que 20, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Y el tercer paso es ver si ese número es divisible por cualquiera de estos números. En este caso podemos ver que 371 es divisible entre 7. 371 entre 7. Entre 7, ¿cuánto es? Sería 7 por 5, 35, 21. Y 7 por 3, 21. En este caso sería 0. Entonces 371 sí es divisible por 7. Quiere decir que 371 no es primo. Bueno, eso sería todo, mis amigos. Nos vemos en otro nuevo video.